Misa también estaba en este fragmento, y la belleza de Soledad Silveira, que engalanó tantas películas de esa época. Bueno, y ahora nos vamos a la próxima nota. Una nota que no tiene que ver ni con una película ni con un festival, tiene que ver con un libro que tiene que ver con el cine, con el mundo del cine. El mundo, por un lado, el mundo glamoroso del Festival de Cannes, por otro lado, la vida de uno de los grandes directores argentinos, que es Leopoldo Torre Nilsson, un hombre que, y en un momento determinado, y en el libro lo dicen, en este libro que se llama La Gloria, y que habla justamente de ese momento de gloria en el año 1961, cuando una de sus grandes películas, La mano en la trampa, estuvo en la competencia oficial del Festival de Cannes, junto con otra gran película de otro gran director, que es Viridiana, de Luis Buñuel. Entre telones, vidas personales, momentos, glamour, angustias, problemática religiosa, problemática política, mucho de eso en este libro realizado por Javier Torre. Bueno, y hablábamos de la gloria de este libro. Yo, como el profesor Coutinho, ustedes saben que los críticos leen poco, ven muchas películas, pero digamos, cuando hay un libro que tiene tanta data cinéfila, que tiene tanto meterse con una persona como Leopoldo Torre Nilsson, el director argentino, bueno, ahora vamos a ir desgranando un poco y metiéndonos en esta cosa de glamour por un lado, de alfombra roja, de noche de gala, de La mano en la trampa o de Viridiana, de La muchacha de la valija con Claudia Cardinale, a de pronto vidas personales, a problemáticas religiosas, a problemáticas políticas, a censura, a persecuciones. Hay tanto en el libro. Javier Torre, muchas gracias por estar en el programa del día de hoy. No, muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias por esa introducción tan brillante, tan sólida. Compartimos esa pasión por los festivales de cine, por lo que veo. Yo soy muy festivalier, como dicen los franceses, me encanta ir a festivales, ver millones de películas en un día, hacer colas, estar ahí con los grupitos que confabulan, así que bienvenido cualquier festivalier a mi vida. Absolutamente, amo el estado de festival, yo lo llamo el estado de festival. Es un estado de nube, es un estado de, no sé, de éxtasis. En los festivales que pude ir aquí en el país, y 6 años pude cubrir San Sebastián y Biarritz. Así que no estuve en Cannes, pero digamos, creo que se emparenta bastante San Sebastián al espíritu del Festival de Cannes. El mundo queda suspendido durante esos días, uno queda envuelto por una esfera mágica, todo deja de tener importancia, nuestros problemas personales, nuestra economía, nuestras ilusiones, todo se centra en ver esas películas, en conocer a esos personajes maravillosos que son los directores, los actores, las actrices, los críticos, esos sabios, ¿viste? Y bueno, hay muchos sabios entre los críticos, no hay por qué negarlo. Yo ya leí tu libro, así que sé de tu ironía también, así que bueno. No, pues sabés que el Coutinho, que vos lo nombrás, está inspirado en un personaje real que se llama Teixeira, que era un portugués fantástico, un crítico de cine viajero, que recorría y vivía en festivales de cine, y que tenía acceso, entrada, digamos, a todos los directores, a todos los productores, porque era el rey de los rumores, el rey del saber quién ganaba y qué jurado estaba en contra. Él tenía yo lo llegué a conocer, tenía una fascinación por los festivales y tenía ese conocimiento enciclopédico que tienen algunos críticos, y además era amigo de todos, de manera que se acercaba a una mesa y se encendían las luces, brillaban los ojos y empezaban unos diálogos extraordinarios sobre lo que estaba pasando en cada festival. Fuera en Cannes o fuera en San Sebastián, como decías vos, o en Biarritz, o en todas partes. Yo lo he visto y vivía, parece que no tenía casa. Cuentan que
que se había exiliado del Portugal de Salazar y vivía una vida itinerante por los festivales. Son esos personajes fascinantes que solo nosotros conocemos, ¿no? Los festivaliers o los directores o la gente que ama el cine. Yo te digo que hasta llegué hasta casi la lágrima en el festival, cuando terminó el festival y está en el día posterior, donde se terminó esa burbuja y vuelve al asfalto, a la realidad. Eh, eh, San Sebastián termina un sábado, Biarritz comienza un lunes. Hay un domingo en el medio que uno, si va a cubrir los dos festivales, vuelve a la realidad, choca, mira para todos lados queriendo ver las luces y los cócteles y no las encuentra. Entonces tiene que esperar Genera, así en un estado catatónico hasta que el lunes comience Biarritz y ahí vuelve a vivir este placer, ¿no? se genera como un vacío y hay una angustia ese día que vos decís, que yo también lo conozco, que uno va a una estación de tren y ya no hay nadie y que toda la gente se ha dispersado y que el que era tu amigo en la habitación del lado ya no está más y Claro. los actores desaparecieron. Es una sensación extrañísima, pero la máquina vuelve a funcionar enseguida, por suerte. Sí, claro. Bueno, vamos a hablar de la gloria, de este. Yo no te conocía como autor de libro. La verdad que es el primer libro tuyo que leo. Eh, yo en los últimos años, es terrible lo que te voy a decir, pero en los últimos años todos los libros que leí solamente son de cine. O sea, no me interesa otra cosa que no sea, digamos, leer de otro tema que no sea el cine. Y, eh, y le decimos a la gente que cuando una película dice inspirada en hechos reales, hay muchas veces que en pos de lo cinematográfico, beneficiando a lo cinematográfico, tienen que modificarse cosas que quizás no estuvieron. Yo no sé, en tu libro que es una realidad barra ficción creada y apuntalada por todos los conocimientos que vos tenés, familiares y cinematográficos, y de pronto, que digamos, saber Bueno, que Anthony Perkins comía huevos revueltos con té con leche fría, yo no creo que vos sepas eso, y de pronto, pac, lo metés, y yo agradecido igual, ¿eh? mira, yo sé menos de lo que debiera, pero sé mucho más de lo que mucha gente cree, porque he transitado desde muy chico y he escuchado y he tenido el privilegio de conocer la gente más fabulosa y escuchar las anécdotas más extraordinarias. Entonces, a veces uno entra en los personajes y en las situaciones por detalles, por la microhistoria, ¿no? Y después uno a lo largo del tiempo va asimilando estos detalles y también la memoria los va tergiversando, es cierto eso también, y uno en una novela tiene que manejar un poco el arte de la seducción, el arte de la mentira, el arte de la ambigüedad, el arte de decir cosas sin decirlas, como sucede bastante en esta novela. Y además uno tiene esa sensación de que en el personaje, en el mundo de los personajes que nosotros soñamos, en el caso del mundo del cine, suceden cosas absolutamente imprevistas siempre y los personajes salen de lo común, es decir, y además en determinadas circunstancias salen doblemente de lo común. Entonces, yo tengo toda una mitología, tengo un conocimiento y tengo historias que he escuchado desde adolescente, fantásticas, y que bueno, fueron surgiendo de una manera casi espontánea en este libro, viste, que si bien tiene mucha investigación y mucho tiempo de revisar archivos, internet, buscar en cartas, buscar en diarios de época, revistas, pero en un momento dado empezó a salir solo también, ¿sabes? Me imagino porque es muy fácil, a ver, quiero que se entienda bien lo que digo, es muy fácil de leer porque es muy, por lo menos para mí, muy entretenido. Es muy entretenido. Se me hizo rápido, una lectura rápida, porque aparte yo quería, no son esos libros que uno lee, sino que es fácil leerlos, pero uno quiere sacarle el sabor a cada personaje, a cada nombre cambiado, a ver si uno de pronto puede reconocer si es un nombre famoso o no, eh, y de pronto descubrir, pero ¿cómo sabe Javier Torre cómo era la oficina de Franco y, y cómo estaban sentados las personas que visionaron por primera vez Viridiana y qué cuadro estaba ahí colgado? Eso viene después.
pero a mí no me importa, a mí me vendiste toda la historia y yo creí todo. Bueno, yo investigué mucho, pero también te voy a decir una frivolidad. El libro gusta mucho también porque tiene buenos chimentos también y personajes así muy agradables de conocer o de remembrar, de recordarse, ¿no? Pero también porque tiene una filosofía, creo, bastante profunda y cuenta varias historias, 4 o 5 paralelas, que son todas muy visuales, muy llevaderas, muy cinematográficas también a su manera, ¿no? Entonces, por un lado, como bien decís vos, tenés para entretenerte pensando si Anthony Perkins o si Sofía Loren o si Carlo Ponti la trataba bien o mal cuando iban a un restaurante y por qué no hablaban y por qué estaban sentados en una mesa en silencio, ¿viste? Y esos pequeños detalles que yo pongo. eh, y a su vez, lo más profundo es que hay una reflexión sobre la suerte, sobre el destino, sobre el país, sobre la censura, sobre la angustia de vivir, sobre los esfuerzos que significa hacer una película y llevarla, y sobre todo el anecdotario de estos personajes tan extraordinarios y que uno tanto extraña, ¿no? Vos decís estos El personajes, personaje de pero también, personajes pequeños que aparecen muy poquito, por ejemplo Dominguín, que era amigo de Buñuel porque le gustaba ir a los rodajes a conocer actrices, ¿viste? Y a su vez era amigo de Franco, que lo invitaba a ir de cacerías. Entonces Dominguín era como un doble agente, un torero famosísimo en su época, casado con Analía Gadé, una celebridad. no, Y, Analia y Gadé Dominguín, y la de Lucía Bosé, y bueno, ahí nombrás todas. Lucía Bosé, Abagán, exacto. mm, Lucía, Lucía Bosé y todas las mujeres que estuvieron. Dominguín que pudo, dentro de sus capotes con los otros toreros, pasar, yo no sé si es real o no, aparte no me interesa, esconder el negativo. el negativo de Viridiana en ese baúl y en esa pasada de frontera que fue decisiva para que la película no solo esté en el Festival de Cannes, sino la pueda ver el mundo, porque la quería quemar Franco. Franco la quería quemar, pero vos fíjate que hay otra curiosidad también, que es que a Franco le gustó Viridiana. Eso es muy Claro. interesante, porque él obviamente la repudió, la mandó quemar, pero dicen que él tuvo una copia, está documentado, y que la guardó y que la veía esporádicamente a veces. Y también es muy interesante, por ejemplo, haber descubierto que Franco, personaje nefasto si los hay, pero era cinéfilo y vio en el Pardo, en la Casa Real donde él tenía su despacho gubernamental, está estudiado y está documentado que él, a lo largo de los años que fue el tirano en España, vio 4.300 películas en Claro. privado. Fíjate qué detalles, ¿no? Entonces, tenía un odio acérrimo contra Buñuel. Él odiaba a Buñuel porque lo veía como la encarnación del demonio. Y a través de un pedido de él, se logra que la iglesia excomulgue a todas las personas que trabajaron en esa Que película. trabajaron, Las claro. costureras, los extras, los actores primarios, secundarios, ¿viste? Todos fueron excomulgados. Y a su vez, en Italia, esto es muy pintoresco también, a Buñuel un juez penal lo condena a prisión por haber hecho un film blasfemo, como fue condenado. Entonces, son cosas de una turbulencia que hoy causan como una ironía, como digamos, una cierta sonrisa. Pero en su momento debe haber sido muy duro, porque los ataques eran tremendos. Buñuel no fue a Cannes, parece que tiene un horrible dolor de espalda, se quedó en París, Sí, sí. ya tenía 60 años, pero había todo tipo de presiones, tuvieron que reforzar la policía, en todas las fotos se ven enorme cantidad de policías ese año. Había otro film muy maldito, el de Cavallerovics, que también hacía sombra a La mano en la trampa. La mano en la trampa era muy cuestionada también. En fin, fue un momento muy particular del cine, pero que se proyecta de alguna manera hacia lo que en Argentina después se llamó la generación del 60, es decir, surgen directores jóvenes, polémicos, potentes, Rodolfo Kuhn, David Cohn, Simon Feldman, que Anti. marcaron huella, Fabio, por supuesto, Antín, marcaron huella y también tuvieron que luchar contra esta problemática, ¿no? Bueno, a ver, hay que decir, primero para el descuidado, igualmente la gente que ve este programa es cinéfila,
sabe perfectamente que Javier Torres es el hijo de Leopoldo Torre Nilsson y que sabe cosas, y hay como una dualidad. Y no, yo además con gente que no es cinéfila yo no me junto, te aviso. No, pero yo tampoco, por supuesto. Hay cosas muy personales. Vos hablás de personajes, pero dentro de esos personajes estás vos. Y está Pablo, tu hermano, también director de cine. Y de pronto hay como una Éramos especie niños. de niños, pero hay una dualidad también, digamos, impulsada por el entorno marista, religioso, que contás, la admiración por un lado hacia tu padre y el hecho de que tu padre determinó también inconscientemente que ese entorno marista te hiciera la vida imposible. Y entonces se nota esa dualidad en ese chico, Javier Torre, y en su hermanito, pobrecito, más chiquito, Pablo, que tenía que, por un lado también, que veían al padre que en un momento lo lleva a la cancha, pero que, digamos, por el padre tuvieron que pasar momentos terribles, tremendos. Y bueno, yo puedo leer dos cositas nada más. Sí, pero déjame que te haga una acotación. Sí, Papá era un hombre muy progresista para su época, muy progresista. Entonces, él, digamos que, por ejemplo, siendo nosotros ya muy chicos, nos incentivaba que el juego, por ejemplo, era bueno, que había que jugar las carreras de caballos, que las personas tenían que ser bisexuales, es decir, que había que ser homosexual y heterosexual, que solo se podía vivir del arte, que había que dedicarse a las letras o al cine o a la música, pero todas las demás profesiones no valían la pena. Es decir, papá era un hombre muy exótico. Nos quería llevar al hipódromo, entonces era, no los 10, pero a los 14, 15 había una entradita por San Isidro que podíamos entrar al hipódromo y él nos dejaba ahí al resguardo. Bueno, nos incentivaba a ver películas como Viridiana, por ejemplo, que ya un poco más grande. Es decir, le gustaba provocar, ¿no? Y por supuesto era totalmente ateo, está esa frase famosa de él en el libro, la pongo, gracias a Dios yo soy ateo, nos decía, fíjate, pero a su vez nosotros íbamos a un colegio, íbamos a un colegio católico, porque nuestra madre era por tu mamá. católica, era practicante, digamos, sí, y tenía una visión muy conservadora del mundo, lo cual también es muy respetable. Entonces nosotros estábamos en los dos mundos, en el mundo del progresismo así un poco purepaté que tenía mi padre, y por otro lado ese mundo reservado, es más silencioso de mi madre, que nos puso en un colegio, digamos, muy, muy conservador, donde ser hijo de divorciados, ya por hecho, de hecho en esa época ser hijo de divorciados era un castigo. Y ser hijo de un hombre que era un ateo militante en un colegio católico también era muy difícil. De manera que yo cuento un poco desde ese lado de esa historia, pero la cuento con respeto, digamos, porque también es un mundo que yo también pude valorar, ¿no? Lo que veo es mucho respeto hacia la figura de tu papá, hacia la figura de Beatriz Guido, muchísimo respeto hacia Beatriz Guido. Eh, eh, y Bueno, mucho fue un respeto, personaje muy fascinante, Beatriz. sí, me decías, de Beatriz. No, que fue un personaje muy, se me escapó tu voz de repente. Beatriz fue un personaje muy fascinante y sin Beatriz mi padre no hubiera hecho las películas que hizo. Es decir, ellos se complementaban de una manera extraordinaria. Ella era una impulsora fantástica, ella si había que tomar las armas las tomaba, iba al frente y hacían un equipo extraordinario, ¿no? Viajaban por el mundo las veces que había que viajar, Beatriz se sentaba con quien hubiera que sentarse para sacar adelante una película y hacían un equipo realmente fantástico, ¿no? Fantástico. Era como Perón y Evita. Sí, apoyo total y admiración. ¿Sabés lo que noto es eso? Admiración de uno hacia el otro y apoyo todo el tiempo. Cuando él pierde todo de pronto en el casino y ella saca la ficha y le dice, tomá, anda a la revancha. Y pudo tener la revancha. Algunas cositas puntuales que te quiero... Se jugaban todo, ¿eh? Sí, 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 me di cuenta, me di cuenta. Pero aparte vos lo contás de una manera que no lo censurás por eso.
No, para nada, para nada. A mí me fascinó el mundo de ellos, me pareció, digamos, impresionante desde chico ver gente ver que mi padre, por hacer una película, si tenía que vender su casa, la vendía, si tenía que viajar en clase turista a un festival, cargaba él las latas o las cargaba Beatriz, hasta el final de su vida. Y además enfrentándose a la censura, enfrentándose al gobierno militar, si él sabía del peso de su prestigio en el mundo y lo hacía valer también, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que recordar que abarcó muchas décadas, o sea, desde el crimen de Oribe hasta Piedra Libre, hay muchos Torre Nilsson diferentes. Está toda la primera etapa, la etapa de estas películas controvertidas y valoradas en el mundo y en festivales como La Casa del Ángel, La Mano en la Trampa, La Caída, pero después tiene toda la parte de art, de los Siete Locos, de la mafia, la etapa color, y personalmente después de ver toda la filmografía de Leopoldo Torre Nilsson, mi película es Boquitas Pintadas. Hay algo en Boquitas Pintadas que es una atracción fatal y total. Es fascinante, interpretada maravillosamente por Alfredo y un personaje antológico realmente, y Marta González, una señora actriz única para ese personaje pintada, ¿viste? Y yo amo en Boquitas Pintadas la música de Waldo de los Ríos, ¡Ah! esa, esa escena final donde se van quemando las cartas con la música de Waldo para la historia. Una película maravillosa. Y Bueno, además era un momento del cine argentino donde iban miles y miles de personas a las salas y era un deleite a veces acompañarlo papá al Cine Atlas donde se estrenan sus películas y ver una cola de 2, 3 cuadras esperando para ver todas las funciones. Es algo impresionante realmente. bueno, 74, año emblemático donde salieron cantidad de películas o se gestaron cantidad de películas que se estrenaron el año siguiente, desde La Patagonia Rebelde, Quebracho, Los Gauchos Tal cual. Judíos, más o menos, No toquen a la nena, La Tregua, o sea, fue una avalancha de grandes películas y ahí está Boquitas Pintadas, que para mí está acá arriba. Pero bueno, a ver, ¿tu papá odiaba a Tita Merelo? Muy bella película. No la quería. Parece que él contaba que cuando él la dirigió, Tita Para vestir Merelo no le hacía santos. caso a las indicaciones como director y, y lo trataba como un chico. Claro, él era más joven que ella, era muy joven papá cuando dirigió a Claro. Tita Merelo. Y entonces parece que según él, ella lo hizo quedar mal un par de veces delante del equipo, ¿viste? Con esa vozarrona que tenía Tita Merelo, esa presencia así machona, fuerte, ¿no? Y no la quería. Pero él era Porque muy respetuoso de los actores, de las actrices, y jamás lo dijo en público, lo estoy diciendo yo como una fea transgresión. Él era un caballero inglés con la gente de cine, desde los actores más célebres hasta el último electricista de un equipo, para él eran personas sagradas, ¿no? no, se nota en el libro y se nota el amor con que vos describís todo ese mundo. ¿Levitaba Elsa Daniel? Bueno, esa es una fantasía que se hizo correr. En los rodajes siempre se hacen correr fantasías. Siempre hay un mundo de rumores, gente que dice que vio o que le pareció o que le contaron. Eh, Esos maquilladores divinos que tenía mi padre, Orlando Vilone, Jorge Bruno, que tenían un cuartito que era una especie de mundo feérico, mágico, donde los actores entraban y contaban todos sus problemas, sus dramas, sus tragedias, sus amores. Todo el mundo iba y se sinceraba ahí como en un confesionario en una iglesia, ¿no? Entonces, de ahí salió el rumor de que Elsa, que era una chica muy sensible, con muchos problemas, ¿viste? Emocionales, comparada con las mejores actrices del mundo en su momento en Cannes, ya desde la Casa del Ángel ella se había consagrado, ¿no? Claro. Entonces corrió ese rumor en la filmación de La mano en la trampa. A mí muchas cosas me las contó Beatriz, que también era bastante inventora. O sea que acá hay dos novelas, las que me contó Beatriz y las que escribí yo después, ¿viste? Es buenísimo, y esto todo está en La Gloria, este libro de Corregidor, súper recomendado y para cinéfilos que van a encontrar datos. Perdóname, ¿quién se llevó las cartas
del mueble cusqueño? ¿Lo vas a decir o Mira, no? yo sé quién las tiene. Casualmente ayer, no, anteayer almorcé con un querido amigo, director de cine y de teatro, un hombre muy famoso y muy querido, no voy a decir quién es, pero él también sabe quién se llevó esas cartas, yo sé quién se Ah. las llevó, pero no lo voy a decir, es decir, la novela, mira, otra crítica me dijo, en realidad podría ser una novela policial, porque hay varios hechos que ahí no se Sí, claro. terminan de contar. ¿Quién se llevó las cartas? ¿Dónde están los muebles? ¿Dónde están los negativos de las películas? ¿Qué pasó con el premio de Fipresi? ¿Qué pasó con el departamento de O'Higgins en Belgrano? ¿Quién se lo quedó? Es decir, hay muchas pequeñas cosas o grandes cosas en la novela que yo a propósito las dejo para que personas sensibles y astutas como vos se pregunten qué ha pasado. Es como contar sin contar también, eso es una técnica, como también arriesgar datos del futuro, ¿no? que cuento en la novela, como que los personajes les van a pasar cosas después de lo que está pasando, ¿sí? Pero yo sé quién tiene Con el esas diario del cartas, lunes, Javier, sabemos lo que pasó. tal cual. Está tremendo. ¿Quién compró la mesa de Alfonsina Storni? ¿Quién la compró? Sí, eso lo compraron los chicos de un anticuario, eso es cierto. ¿Sí? Un Pero ¿quién anticuario la que tiene hoy esa mesa? no lo sé, no lo sé. La verdad que Ah, no lo sé. el que lea el libro y quizás lo apoye en la mesa de suicidio de Alfonsina Storni y no sepa y se dé cuenta cuando esté leyendo el libro, quizás. Así que bueno, Javier Torre, a ver, es para charlar un poco más, pero el programa se tiene que terminar, así que recomendamos entonces de Editorial Corregidor este libro que tiene que ver con la historia del cine, con el glamour, con los entretelones, con los chismes, y mucho para leer y mucho para desentrañar, y mucho para atención, prestar atención, porque la mínima frase quiere decir algo, porque lo de Tita Merelo son dos palabras, que la odiaba, nada más. Así que bueno, Sí, tal cual. está dentro del libro. Gracias Javier por esta entrevista, un placer. Y bueno, quiero que salga otro libro con otros entretelones que me imagino que tendrás cantidad. Te agradezco infinitamente, un placer enorme escucharte. Y bueno, sí, podríamos hablar horas y horas, no va a faltar oportunidad. Gracias. Javier Muchísimas, Torre, muchísimas gracias. gracias Javier Torre, aquí en Festival de Cine.